Amigos de las redes sociales, aquí estamos otra vez con un mensaje de parte de Dios que, mire, una de las preguntas que son más, pues una de las preguntas que normalmente la gente cuando llega a los pies de Cristo se hace, o incluso una de las preguntas que continuamente las personas que rechazan el Evangelio o que les cuesta trabajo creer en Jesús, preguntas que normalmente los ateos ponen como una buena excusa para no creer en Dios, es la siguiente: si Dios existe, ¿por qué hay dolor? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Y bueno, yo he escuchado varias respuestas que son muy buenas, y yo he predicado incluso algunas de esas respuestas. Y lo que normalmente escuchamos cuando alguien hace una pregunta como esta: si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? Lo primero que normalmente contestamos es, bueno, la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Muchas personas, muchos países viven sus consecuencias. Usted y yo sabemos, por ejemplo, que hay países que son sumamente idólatras, que rechazan el Evangelio. Y bueno, vemos cómo luego vienen ciclones, tormentas y arrasan con esos países, ¿verdad? Pero mire lo que hoy Dios nos habla acerca de el sufrimiento. Y seguramente hay alguien en este lugar que necesita escuchar este mensaje. Seguramente hay alguien que está pasando algún momento difícil. Seguramente hay alguien que no está viviendo su mejor temporada. Seguramente hay alguien que ha estado cuestionando a Dios y en su oración es: Señor, ¿por qué estoy así? ¿Cuándo va a terminar todo esto? En la mañana, en el servicio de la mañana, vino un buen amigo mío que es como fisicoculturista, y en alguna ocasión platicando con él, recuerdo muy bien que él me decía cuál era el proceso más o menos en el que el músculo crece. Y algo que recuerdo que me quedó muy grabado de esa conversación es que cuando hay dolor en el músculo es señal de que el músculo está trabajando. ¿Sabe? Cuando usted va al gimnasio y trabaja duro en el gimnasio, el cuerpo le va a doler. Y lo más seguro es que usted va a regresar al día siguiente, porque usted sabe que hay un proceso. Y ese dolor más adelante usted lo va a ver reflejado en un fruto en su cuerpo. Pues sabe, yo creo que Dios muchas veces permite el dolor. No le estoy diciendo que Dios nos mete en ciertas calamidades para que usted y yo suframos. No necesariamente, porque generalmente hay personas que se acercan y me preguntan: pastor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando por esto? Se lo he dicho varias veces, la respuesta es: no lo sé, porque solamente Dios. Sí sé que hay razones, por lo menos veo 3 en la Biblia, por el cual las personas pasan o enfrentan momentos difíciles. Creo que Dios los está preparando, los está formando. Creo también que Dios los está probando. O también creo que son consecuencias de malas decisiones que tomaste. Pero es muy aventurado yo decirle a alguien por qué está pasando ese momento difícil. Lo que sí, hoy Dios nos quiere hablar, es que muchas veces Él permite que el sufrimiento o el dolor esté en cada uno de nosotros por diferentes razones. Y mire, una de ellas
Y dígame si no. Pero no es casi siempre a través de los momentos difíciles cuando usted y yo buscamos a Dios. Es decir, ¿no será que muchas veces Dios permite que el sufrimiento o el dolor ocurra para tener comunión con cada uno de nosotros? Porque no son en los momentos difíciles donde volteamos hacia arriba y buscamos a Dios. Por favor, deténgase un momento y póngase a pensar, ¿cuándo han sido los momentos donde ha tenido más intimidad con Dios? ¿Cuáles han sido los momentos donde usted de verdad ha estado de rodillas, leyendo la Biblia, ayunando, orando, clamando, buscando su rostro? ¿Qué no ha sido en los momentos donde hay dolor, donde hay sufrimiento? Generalmente sí. No estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría. Es en los momentos difíciles donde tenemos mayor comunión con Dios. Mi pregunta es, ¿no será que Dios está permitiendo esos momentos difíciles para que usted y yo tengamos una mayor comunión con Él? ¿Sabe? Esto me puede encantar. ¿Por qué muchas veces Dios aparece hasta el último momento? Pues mire, yo creo que Dios muchas veces aparece en el último momento porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque si en el momento en el que usted busca al abogado, el abogado le resuelve el asunto, usted no va a glorificar a Dios. Porque si en el primer momento en el que usted va con el médico le resuelve el asunto, seguramente no glorificamos a Dios. Y muchas veces Dios va a aparecer en el último momento para que usted y yo reconozcamos que toda la gloria es solamente para Él. ¿Sabe? Creo que hay momentos difíciles que Dios permite que usted y yo pasemos para profundizar nuestra adoración con Él. Porque es en los momentos de sufrimiento, de aflicción, de dolor, donde queremos llegar temprano a la iglesia. Y son en esos momentos donde muchas veces de verdad sale nuestra verdadera adoración del corazón. Y bueno, también creo que muchas veces Dios permite que el dolor ocurra o el sufrimiento porque quiere perfeccionarnos, porque hay un propósito en nuestra vida. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio, al libro de los Hebreos capítulo 5 versículo 7. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y mire, ¿de quién está hablando la Biblia? No está hablando ni siquiera de alguno de los apóstoles. Está hablando de Cristo. Y mire lo que la Biblia dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Cristo, medítelo en casa, estuvo sufriendo, padeció, tuvo dolor. Aquí lo está diciendo. Con lágrimas, Él clamó al Padre. Como seguramente usted y yo lo hacemos en los momentos de dificultad. Versículo 8. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y mire qué interesante está esto. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser el autor de eterna salvación para todos que le obedecen. Es decir, ese dolor, ese sufrimiento, ese momento de aflicción que él vivió, lo llevó a ser obediente, y esa obediencia lo perfeccionó. Es decir, muchas veces Dios va a permitir que el dolor o el sufrimiento ocurra porque quiere sacar de ti y de mí lo mejor. Porque hay algo que tenemos que aprender. Pero después en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado. Es decir, nuestro Señor Jesús alcanzó la perfección en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Pero el Padre permitió esto porque había un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lo acabamos de leer. Él vino a ser el autor de eterna salvación. Él tuvo que padecer todo eso porque tenía un propósito. Y el propósito era salvarnos a usted y a mí. Es decir, seguramente lo que estás viviendo es porque Dios te está preparando. Y si Dios está permitiendo que experimentes el sufrimiento y el dolor, es porque detrás de eso hay un propósito para ti. El libro de Romanos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que nos suceden, suceden para bien. Así que, iglesia, yo quiero decirte algo. No sé cuántos el día de hoy están viviendo en su peor temporada. Yo no sé cuántos están experimentando el dolor o el sufrimiento, pero quiero decirte algo. No es que Dios se ha olvidado de ti. El Padre siempre estuvo con Jesús. Siempre. Pero Él permitió el dolor y el sufrimiento porque había un propósito. Y lo que yo creo es que hay un propósito que Dios tiene para ti. Y por eso está permitiendo el dolor y el sufrimiento. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Ahora, seguramente usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cuánto tiempo va a durar todo esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Pues mire, yo le tengo una buena noticia. Lo que usted está viviendo, ese momento difícil que usted está viviendo no es para siempre. El momento difícil que usted está viviendo no es para siempre. ¿Cuántos lo creen? Mire, quiero que me acompañen por favor al Salmo 30. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Mire lo que la Biblia nos enseña, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Es decir, lo que usted está viviendo es momentáneo. Esa aflicción, esa temporada difícil que usted está viviendo tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Lo que sí es para siempre es su favor. Ahora, después dice, por la noche durará el lloro. Quizás usted en este momento está viviendo de noche. Quizás la noche que está viviendo ha sido muy larga. Quizás usted el día de hoy se puede acercar y decirme, pastor, es que es mucho el tiempo que tengo así. No le veo fin. Sí. Hay noches que son muy largas. Pero he venido a decirte algo de parte de Dios. La noche está a punto de terminar. El sol ya empieza a salir. Esos tiempos de sufrimiento están por terminar. Por la noche durará el lloro, pero la mañana vendrá a la alegría. En la mañana vendrá la alegría. Iglesia, la noche está a punto
de terminar. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, por favor, porque es para Dios. Ahora, algo que me llama la atención y bueno, cuando Dios te habla, cuando Dios te está dando un mensaje, los que estamos incluso recibiendo el mensaje, terminamos cautivados con lo que Dios nos muestra. ¿Sabe? Quizás usted pudiera ponerse de pie y decir: pastor, usted no sabe el dolor tan fuerte que yo estoy pasando. Pero tengo que decirte algo. Jesús lo sabe. Él sabe exactamente lo que tú estás sintiendo. Él sabe exactamente lo que tú estás viviendo. Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre y estando aquí en la tierra, sintió todo, exactamente todo lo que tú puedes sentir. Yo no sé cuántas personas están aquí y han sido rechazados. ¿Cuántas personas el día de hoy en este lugar se sienten rechazados? Jesús fue rechazado. Y hasta el día de hoy, por muchos lo sigue siendo. ¿Te has sentido solo? ¿Has experimentado la soledad? ¿En algún momento has dicho: ¿dónde están aquellos que decían que eran mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Por qué cuando más los necesito todo el mundo me da la espalda? En el momento en el que aprendieron a Jesús, Él sintió exactamente lo mismo. ¿Sabe? Sé que hay mamás o papás preocupados por sus hijos porque quizás sus hijos no están bien. Pero algo que por alguna razón nunca he escuchado que se predique. ¿Sabe? Algo que es natural y que algún día todos los que estamos aquí seguramente lo vamos a experimentar, porque es algo natural. Que un hijo tenga que despedir a sus padres. Pero lo antinatural es que un padre despida a sus hijos. El dolor de los padres es algo irreparable en ese momento. Imagínese el momento mismo donde Jesús estaba en la cruz. Ahora, imagínese el estado en el que se encontraba Jesús. Imagínese lo que pasaba por su mente al ver a su madre María, viéndolo en la condición que estaba, y él sabiendo que le quedaban solo unos minutos para morir. Él conoce tu dolor. Él conoce tu sufrimiento. Y se hizo hombre precisamente para eso. ¿Sabe? Difícilmente alguien que ha pasado o que ha vivido una ruptura, alguien, por ejemplo, que nunca se ha casado, difícilmente podrá, no quiero decir que no lo pueda hacer, pero no tiene la misma sensibilidad para ayudar a una pareja que está en una crisis matrimonial. Pero esa sensibilidad sí la tendrá aquellos que tuvieron que pasar por eso. Y creo que Jesús tuvo que vivir todo lo que vivió para poder entender tu dolor y el mío. Él sabe exactamente lo que tú sientes.
Pero imagínese usted, el Padre mismo, desde el tercer cielo, viendo el momento en cómo su hijo era castigado. Él pudo haber mandado una legión de ángeles. Jesús mismo pudo haberse escapado de esa muerte. Pero el Padre permitió el dolor porque había un propósito. Iglesia, el dolor que estás viviendo tiene fecha de caducidad, pero lo estás viviendo porque Dios quiere que tú y yo aprendamos algo de eso. Y estoy seguro que pronto tú y yo sabremos el propósito por el cual lo tuvimos que pasar. ¿Alguien dice amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Mire, tengo un amigo que se congrega aquí con nosotros y él ha dado su testimonio aquí en la iglesia. Tiene muchos años de conocer de Dios y él nos ha contado que cuando conoció por primera vez a Dios, la primera vez que lo conoció, dice que él lo conoció porque Dios le habló con amor. Y es que bueno, él estaba viviendo su mejor temporada. Resulta que él antes se dedicaba a la música. Y bueno, tenía una serie de contratos. Y el grupo era muy conocido. Y bueno, había dinero, había aplausos, reconocimiento. Recién se casaba. Y bueno, pues su papá se acababa de convertir al cristianismo, empezó a hablarle a la familia de Cristo y dice que él por mero agradecimiento se acercó. Y dice, la primera vez que yo conocí de Jesús, me acerqué porque él me habló con lazos de amor, simplemente por agradecimiento. ¿Pero qué cree? Al poco tiempo dejó de congregarse. No pasó mucho con esa conversión. Sí estuvo un par de años sirviéndole incluso, pero no hubo fruto. Después de algunos años lo conozco y le empiezo a hablar de Jesús. Y cuando le empiezo a hablar de Jesús, él con una sonrisa en su boca, recuerdo que me dice, uy amigo, yo conozco de Cristo desde hace muchísimos años. Y le digo algo, él conoce más que yo, porque tiene mucho más años de conocer del Señor, y bueno, tiene más edad que yo. Pero al poco tiempo, bueno, le cuento que después dejó las cosas de Dios, volvió al mundo, y es ahí cuando yo lo encuentro. Es decir, yo le hablé de Cristo porque su vida ni siquiera reflejaba que lo conociera. Y cuando yo le hablé de Cristo me dijo que ya lo conocía. Pero al poco tiempo de conocerlo y de platicarle de Jesús, él empieza a vivir un momento sumamente difícil. Empieza a vivir una temporada que nunca se esperaba. El dolor y el sufrimiento llegaron a su vida de manera tremenda. No por casualidad, sino porque Dios así lo tenía escrito. Fue en ese tiempo donde yo lo conocí. Y él vuelve nuevamente a los pies de Cristo. ¿Pero qué cree? Fue en esa temporada de dolor, fue en esa temporada de sufrimiento, donde él buscó a Dios ahora con todo su corazón. Y desde ese momento hasta el día de hoy, no solamente le ha entregado su vida de veras, sino que a toda su familia ahora está sirviendo de manera excelente en Cristo. Y eso ocurrió no cuando él se acercó en el mejor momento,
sino en la temporada donde había dolor y sufrimiento. Es ahí donde Dios puede sacar lo mejor de ti. Es ahí donde tú y yo seguramente nos comprometemos de a de veras con Él. Iglesia, eso que estás viviendo, hoy te lo digo de parte de Dios, tiene un propósito. Y estoy seguro que en algún momento lo vas a conocer. Mira, si tú te metes, no sé si buscas en tu computadora historias de éxito, tú te vas a dar cuenta cómo personas que han dejado huella, personas que han tenido un éxito muy grande, no sé, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Colgate, te vas a dar cuenta que todas esas personas tuvieron que pasar por el dolor, que fue en un momento difícil que los catapultó a esa temporada que con el tiempo les tocó vivir. Pero para ninguno de ellos fue fácil. Todos tuvieron que experimentar esos momentos de dificultad, porque es en el momento de dolor o en el momento de sufrimiento donde Dios nos prepara. Así que, iglesia, hoy quiero que te quedes con esto. Por la noche está el lloro, pero para muchos la noche está por terminar. ¿Alguien puede decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Pero déselo fuerte, 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 porque es para Dios.